Estimados maestros, sean bienvenidos a esta nueva materia que es programación y estructuración de datos. Aquí vamos a conocer gran parte de lo que es esta materia de estructuración de datos, en el cual vamos a conocer cómo están armados todos esos datos que están en un software, en un programa, también en una base de datos, obvio, en aplicaciones que tal vez manejamos, aplicaciones bancarias, aplicaciones de telecomunicación. Aquí también vamos a conocer cómo se realiza este tipo de programación y cómo lo podemos estructurar. Entonces vamos a comenzar con nuestra materia, que es la programación orientada a objetos. En este caso, la programación orientada a objetos se define como PO, y nos dice que es un paradigma de programación que modula nuestro código haciéndolo más entendible y reutilizable. Esto se basa en crear tipos nuevos de datos que los llamamos objetos. Para estos objetos vamos a tratar a nuestro código como un módulo con dos partes, que es propiedades y funciones. A estos datos que vamos a estar estructurando los vamos a llamar atributos y funciones. Y los métodos vamos a también a llamarlos como atributos. Dentro de esto, también en la programación orientada a objetos, vamos a empezar a crear clases de tipo que nos va a ayudar a hacer un funcionamiento mejor de nuestro código. Podemos, por ejemplo, un código que hagamos o un programa con 100 líneas de código, con la programación orientada a objetos lo podemos reducir a 20 o lo podemos reducir a 70, un ejemplo, ¿verdad? A 70 líneas de código. Entonces, para eso nos va a servir también la programación y estructuración de datos. Y bueno, vamos a entrar con lo que son los atributos. En los atributos nos dice que son las propiedades que definen al objeto y los métodos, las acciones que puede realizar para especificar que queremos crear un tipo de dato nuevo de una nueva clase. Por ejemplo, mi clase se va a llamar carro, ¿no? Coche, vehículo, ¿sí? ¿Y cuáles son sus atributos de ese carro? El color, la velocidad, las ruedas, el motor. Y sus métodos es arrancar, frenar, girar a la derecha, a la izquierda, ¿sí? Aquí tenemos que conocer ese tipo de atributos y métodos para que esa clase funcione, ¿sí? No sé, otra clase podemos llamar a la clase cocina, ¿no? Entonces en la cocina los atributos puede ser la estufa, el horno, no sé, así, ¿no? Ese tipo. Y el método sería freír, sería hornear, ¿no? Entonces ahí tenemos que conocer esta parte de lo que es la programación orientada a objetos. Ok, y la clase es una plantilla, es un modelo que podemos hacer en cualquier tipo de lenguaje de programación, de lo que es, puede ser Java, Python, C++, Ruby, Eclipse, ¿sí? En donde esta clase vamos a definir los atributos y los métodos. Con este tipo de plantilla, con este tipo de clase, podemos crear objetos de ese tipo, ¿sí? De ese mismo tipo. Como les dije, Java, Python, ¿sí?
le tenemos que dar valores a esos atributos y esto es conocido como instanciar. La instanciación de estos atributos, de estos métodos, perdón, sirven para conocer el tipo de dato que vamos a estar utilizando en esa clase. Entonces, instanciar, por ejemplo, aquí lo tengo, public class void coach. Aquí estoy instanciando mi método. Mi método se llama coche. Este tipo de instanciación se hace uso del método constructor. Mi constructor es public class void, ¿sí? Este método sirve para crear el objeto. El objeto se llama coche y darle los valores necesarios para inicializarlo. ¿Qué tipo de valores puedo darle al coche? Así como lo vimos en la diapositiva pasada. Bueno, lo voy a regresar. ¿Qué tipo de valores? Un color, tipo de velocidad, velocidad máxima y así, ¿no? Esos son los tipos que puedo darle de valor al instanciar mi clase, ¿sí? Bueno, vamos a ver la abstracción de datos. Nos dice que la abstracción de datos son las características específicas de un objeto, en donde se distingue de los demás tipos de datos, los demás tipos de objetos, y que también logran definir límites conceptuales respecto a quién está haciendo esa abstracción del objeto. Entonces, voy a volver a tomar el ejemplo del coche. Si yo el coche le pongo su abstracción de datos, entonces debo de especificar coche, modelo, o ¿cómo le podemos decir? No sé, Volkswagen, Nissan, ¿no? Estoy haciendo la abstracción, perdón, de los datos, de que solo estoy pidiendo los valores necesarios de un solo modelo, ¿sí? En cambio, si no hago esa abstracción de datos, estoy usando otra técnica que ahorita, bueno, después de esto vamos a ver lo que se llama polimorfismo, ¿sí? Que dentro del polimorfismo, si pongo una abstracción de datos coche en general, quiere decir que voy a ingresar o voy a poner todos los datos de todos los coches, o sea, todos los vehículos que haya en el mundo, en el universo, ¿no? Entonces ahí tengo que definir bien el límite de mi abstracción de datos para que yo sepa qué tipo de elementos estoy ingresando en mi estructura de datos. Entonces vamos a ver esta parte, que es la herencia, ¿sí? Nos dice que la herencia es la habilidad de entender la funcionalidad existente de nuestro código, definiendo una nueva clase que hereda esa funcionalidad. Llamemos esta parte de herencia como su palabra, el nombre completo lo podemos interpretar. Yo como hijo heredo algo que mi papá me dejó, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver acá en programación. Pero ¿qué vamos a ver con esta técnica de la herencia? Es que yo creo una clase de líneas de código y esas líneas de código van a ser heredadas para otro programa o otra aplicación que pueda ser de alta función en ese aspecto. No sé, yo puedo hacer una clase llamada suma, ¿sí? Y todas las sumas que conocemos. Y otra aplicación puede llamarse calculadora. Entonces, mi clase que se llama suma le va a servir a esa aplicación que se llama calculadora, ¿no? Entonces, eso va a estar heredando a esa aplicación. Dentro de esto, vamos a extender esa clase con una clase nueva, obvio, y se va a llamar subclase, ¿sí?
la subclase hereda todos los atributos y los métodos que fueron definidos en la clase anterior, o sea, en la clase padre. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a conocer esta parte. Cuando nosotros creemos esa clase padre va a heredar funcionalidades, va a heredar atributos, métodos para la siguiente función o la siguiente app que creemos. Y ahora sí, lo que es el polimorfismo. Polimorfismo es una técnica de la programación orientada a objetos que sirve para optimizar la funcionalidad basada en tipos particulares de herencias y obviamente polimorfismo. Por ejemplo, aquí vemos esta imagen. Se le puso a la clase padre que se llama perro y las demás subclases chihuahua y bulldog. Entonces, si yo pongo esa clase padre que se llama perro, entonces quiere decir que son todas las razas de perros que conocemos o los que hay en el mundo, ¿sí? Y esto, el polimorfismo lo determinamos con métodos. El método, por ejemplo, el método Chihuahua. ¿Y qué tipo de atributos tendrá el método Chihuahua? Pequeñitos, delgaditos, así, no sé. Y sus diferentes tipos de razas que hay de Chihuahua, ¿no? Que ustedes saben, ¿no? Y así, esta es la parte del polimorfismo. Dentro del polimorfismo también vamos a conocer la sobrecarga, los paramétricos y de inclusión, en el cual son técnicas que nos van a ayudar a resolver algún problema o nos van a ayudar a optimizar nuestra codificación para no hacer más grande o más extenso las líneas de codificación que tenemos dentro de nuestra aplicación. Ok, vamos a pasar con la unidad 2, que son los tipos de representación de estructuras de datos. Y bueno, la representación de estructuras de datos, voy a citar a un autor de programación que es Deitel, que nos dice que la organización y la administración de la memoria principal de un sistema ha sido y es uno de los factores más importantes en el diseño de los sistemas operativos y también de todo software existente que haya. Dentro de la representación y estructura de datos, sirve para administrar pues nuestra computadora. ¿Cómo administramos nuestra computadora? Administramos almacenamiento, memoria RAM, disco duro, memoria en lo que es la tarjeta de video y parte de eso, ¿no? También administramos nuestros documentos, nuestros archivos, ¿sí? Y dentro de esto, cuando estamos haciendo ese tipo de representación de datos, es cuando este software, este sistema operativo, se aumenta la capacidad de almacenamiento real que brinda posibilidades para poder generar otro software. Recordemos que pues nosotros aquí en esta carrera, que es la maestría en sistemas computacionales y tecnologías de la información, tenemos que crear software, que es una parte fundamental de nuestra carrera, y en el cual nosotros tenemos que hacer ese desarrollo de software que va a posibilitar el uso de esta herramienta de administración con los datos. Dentro de esto, como mencioné, estimados maestros, es importante tener en cuenta que el almacenamiento puede realizarse en dispositivos de almacenamiento volátil, que son la RAM y la caché.
o dispositivos de almacenamiento no volátiles, que es el disco duro mecánico, las memorias USB o los discos duros sólidos en estado sólido, en donde podemos almacenar nuestros datos. Consideremos esta parte como almacenamiento primario, los dispositivos volátiles, ¿sí? RAM, caché, ROM, y almacenamiento secundario, los dispositivos no volátiles, ¿sí? Disco duro, USB, disco sólido, M2, ¿sí? Entonces, dentro de esto, maestros, tenemos que tener en cuenta cuando vamos a representar estas estructuras de datos con un espacio que cuenta la PC, con la que cuenta la computadora, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos esa ejecución, tenemos que saber en cuál de esos dos tipos de almacenamiento se va a hacer la ejecución, en un volátil o en un no volátil. Ok, vamos a hablar sobre la memoria dinámica. Nos dice que es un espacio de almacenamiento que se solicita en ese tiempo de ejecución, ¿sí? En este tiempo de ejecución que estoy haciendo ahorita. Estoy haciendo un espacio de memoria para que pueda funcionar el software, para que yo pueda guardar esos datos que estoy generando ahorita. De esta manera, a medida que el proceso va o está necesitando de más espacio para más líneas de código o para más funciones que yo haga, se va solicitando más memoria al sistema operativo para guardarlos. Este método para manejar la memoria lo otorga el sistema operativo y esto se le llama como puntero. Este tipo de método lo vamos a ver en las prácticas de cómo está funcionando y cómo no podemos verlo cuando estamos haciendo la ejecución. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita, maestros, yo estoy haciendo esa solicitud o esa petición de memoria del sistema operativo. ¿Por qué? Porque estoy guardando este video o estoy ejecutando este software para crear mi video, ¿no? Entonces ahí estoy solicitando más espacio al sistema operativo para que pueda funcionar mi aplicación. Ok, vamos a ver algo muy interesante sobre nuestra materia, lo que se llama pilas o stack en inglés. Las pilas en la estructura de datos son datos lineales que se basa en el principio LIFO. Está en inglés, que es last in, first out. El último en entrar, el primero en salir. Entonces, aquí, así como lo vemos en la imagen, pues es apilar objetos, o ahora nos imaginemos algo más físico, apilar cajas, apilar, no sé, ¿cómo le llaman? Pacas de refrescos, así, en donde pues el primero que entre pues va a ser el último en salir y el último en entrar pues va a ser el primero en salir para poder quitar ese espacio, ¿no? Dentro de las pilas, vamos a utilizar operaciones que se llaman push, que es apilar, y pop, que es desapilar o desmontar, ¿sí? Esto es para que veamos esa carga y descarga de elementos que tiene la pila. Y vamos a ver de igual forma prácticas sobre esto para poder entenderle de una manera más comprensiva hacia la programación lógica de estructuras de datos. Vamos con la otra que se llama fila o cola. Nos dice que también es una estructura de datos cuyo elemento se maneja bajo el perfil FIFO,
¿sí? Que es freeze in, freeze out. Primero en entrar, primero en salir. Entonces, para que entendamos esto, maestros, es lo que hacemos, ¿no? La fila para comprar las tortillas, para comprar el pan, ¿sí? Para pasar a pagar en los cajeros de los supermercados, ¿no? Entonces, si yo llego primero a la fila, pues soy el primero en atender y el primero en salir. Entonces, es así como se maneja la fila. Es una estructura de datos finita y lineal donde los elementos pueden ser de cualquier tipo de lo que se requiera y tienen un dominio que forman estos elementos para poder llegar para almacenarse en la estructura y se obtienen por dos partes de una estructura. Una es llamada el frente o el principio, ¿sí? Y la otra pues es llamado el final o el punto el punto muerto que está, ¿no? El último en la fila, ¿no? Entonces, aquí vamos a conocer este tipo de técnica que es las filas o las colas, en el cual vamos a ver cómo ingresa los datos y cómo se atiende. Por ejemplo, vamos a ver, bueno, esto más o menos se ve en redes, también en redes computacionales, lo que es FIFO, y dentro de las redes computacionales también vamos a ver, o también se ve, perdón, la LIFO, que es el Last In, Freeze Out, dependiendo cuál sea la operación jerárquica que tenga, es como se va a atender ese dato, ese proyecto, ese programa para que pueda funcionar bien. Ahora sí vamos a ver la unidad 3, que es la estructura de datos jerárquicas. Nos dice que son elementos que están vinculados entre sí en relación padre-hijo, o sea que son heredados esos datos en una estructura de árbol. Entonces, veamos esta parte como un árbol genealógico. Entonces está así subdividido o está en ramas y se ve cómo va cada nodo, por ejemplo, padre o abuelo, padre, hijo, ¿sí? Entonces ahí se va viendo esta parte. Lo veamos de esa forma. Aquí en programación lo vamos a ver de una manera a nivel lógica, a nivel programación, a nivel máquina, para que veamos cómo se va heredando esos datos, esa clase, esos métodos, ¿sí? Dentro de la estructura de datos, las organizaciones como los bancos, las organizaciones de telecomunicaciones utilizan datos jerárquicos. Esto se debe a que estos datos jerárquicos requieren un rendimiento rápido y de alta precisión. Esto es cuando los datos jerárquicos utilizan datos que se pueden almacenar en forma de árbol con la estructura padre-hijo y es necesario capturar la estructura de la jerarquía en el cual hay requisitos, de alto volumen de datos, o sea que es un almacenamiento grande que necesita y también los sistemas existentes son demasiado complejos para migrar a un modelo relacional, a un modelo base de datos o de red. Bueno, estimados maestros, esto es lo que vamos a ver en nuestra materia. Aquí les comento, maestros, nuestra materia solo vamos a tener una tarea de investigación y lo demás va a ser prácticas para que entendamos esta parte fundamental de nuestra carrera que es la estructuración de datos. Y saben que tienen todo mi apoyo para poder realizar nuestras prácticas o resolver alguna duda.